Buenos días con todos. Bueno, en este video vamos a hablar acerca de los focos de auscultación, en sí los ruidos cardíacos. Bueno, debido a que los ruidos cardíacos tienen lo que es un tono muy bajo para el oído humano, entonces es muy importante que el ambiente donde se vaya a realizar lo que es el dicho examen al paciente se encuentre bastante silencioso, ¿no? Y confortable. Y también cabe mencionar que los escalofríos y los movimientos del paciente puede provocar lo que son los ciertos ruidos adventicios y que puede alterar lo que es el verdadero sonido de los ruidos cardíacos. Y también cabe mencionar que es importante, ¿no?, la temperatura del estetoscopio para evitar lo que es el que el paciente se sienta algo frío. Para esto, algunas bibliografías, ¿no?, recomienda que frotar el diafragma del estetoscopio sobre la palma de la mano. Y bueno, en sí ahora vamos a proceder a la auscultación de los focos cardíacos. Se recomienda que el paciente debe estar tranquilo, relajado. Y en sí, bueno, los ruidos de nuestro corazón o focos o áreas de auscultación debemos saber que existen áreas específicas para escuchar ciertas zonas del corazón. Cada vez que las escuche dichas zonas nos va a indicar cómo se encuentra, ¿no?, la función de sus válvulas. Bueno, en este caso, bueno, en mi caso que no tengo lo que es el dicho instrumento, lo que es el estetoscopio, voy a simularlo un audífono. Bueno, bueno, procederemos con el primer foco, que es el foco aórtico. Entonces, esto está ubicado en donde es el segundo espacio intercostal y línea paraesternal derecha. Bueno, aquí podemos escuchar, ¿no?, a la aorta descendente. Bueno, lo que es el segundo foco pulmonar es de que está ubicado en el segundo intercostal y línea paraesternal izquierda. En este lugar es donde mejor escuchará lo que son los ruidos de la válvula pulmonar. Y el tercer foco, que es el foco aórtico accesorio o de Herbe, en sí aquí está ubicado en lo que es, bueno, se encuentra, ¿no?, debajo del foco pulmonar, donde es la zona que se caracteriza en sí por permitir y apreciar de mejor forma, ¿no?, los fenómenos acústicos y valvulares aórticos. Bueno, tenemos el cuarto foco, que es el foco tricúspide. En este caso está ubicado en el apéndice sifoides o en el borde paraesternal izquierdo. En este lugar hay más contacto con lo que es con el ventrículo derecho. El quinto foco y el último es el foco mitral o apixiano. Bueno, esto está en el quinto espacio intercostal, línea medioclavicular izquierda, en donde mejor se escucha lo que son los ruidos generados, ¿no?, por la válvula mitral, debido a la posición que tiene el ventrículo izquierdo de mayor contacto con la pared costal. Bueno, muchas gracias y espero que haya servido algo.